Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un pequeño de sus funciones del análisis de datos cuantitativos, en las cuales explicaremos un poquito de sus funciones, de todas las bases que se hacen para tener un buen análisis. El primer dato con el que vamos a empezar es qué es lo que es un análisis de datos cuantitativos. Bueno, pues aquí, como les puedo decir en resumen, los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico. Son datos que se pueden medir y verificar, que nos dan información acerca de las cantidades, es decir, información que puede ser medida y escrito con números. Los datos cuantitativos definen un número, mientras que los datos cualitativos son descriptivos. Esto pues quiere decirte aquí, pues como bien dice aquí, son los que te pueden dar a medir y verificar información, que son los que te dan las cantidades, lo que puede ser medido o escrito en sí con otros números. Son los que te definen un número en sí. Enseguida sigue lo que es la población en la estadística. Bueno, aquí viene siendo un conjunto de sujetos o elementos que representan característicamente comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño de la población es el número de individuos que constituyen la población. Aquí se puede hacer en un análisis cuantitativo, pues es muy fácil. Podemos meter un ejemplo de cuando tú puedes hacer que quieres investigar algo sobre una comunidad, sobre el bienestar de la gente o cómo viven comúnmente, por si así decirlo, cómo vive la gente en una colonia. Eso es lo que define una población. Bueno, los cuantitativos es todo lo que se puede medir y contar, lo que se puede cuantificar. Hace referencia precisamente a eso, que la información es tangible, la que se está dando obtenida y mediante algún método de investigación. Son los que podemos cuantificar cuando los datos ya están obtenidos, o un estudio que nos dará pauta hacia dónde dirigirnos y cuál es la importancia de su correcto análisis para demostrarnos si estamos en lo correcto o no. La hipótesis no está en el planteamiento que debe de ser. Aquí nos dice pues que los datos cuantitativos son los que nos van a dar todo lo que nos va a dar el rumbo para saber hacia dónde dirigirnos todos, de tener la importancia de lo correcto que estamos haciendo. Enseguida sigue la muestra, el quién o quiénes, es decir, los participantes, objetos, sucesos, comunidades de estudio, los que vamos a hacer de unidades de análisis de la investigación. Como aquí nos dice, su elección depende del planteamiento de la investigación y de sus alcances de estudio que vamos a obtener. Ya aquí con la muestra, pues aquí ponemos cuáles van a ser los participantes o qué comunidad tendríamos de estudio, somos las que queremos investigar. Y aquí nos va a dar su planteamiento sobre la investigación y cuáles son los alcances que vamos a obtener de ese estudio. Los parámetros son los que nos ayudan a evaluar su rendimiento. En algunas ocasiones son indicadores que pueden utilizar con la intención de medir el nivel de productividad de distintas áreas de un negocio o de lo que vayamos a hacer. Pues se puede decir que es lo que te ayuda a que una muestra pues sea lo representativo. Las características que tiene el análisis de datos cuantitativos es que pues su teoría es un elemento fundamental social, aporta su origen y su marco y su fin que vamos a tener. La comprensión explicativa, que es un concepto de baja unitaria estadística o de lo que vayamos a tener. Su concepción lineal de investigación a través de una estrategia educativa. Y aquí nos dice también que es un método hipotético y deductivo. Ya por último tenemos la modalidad, que son los tipos de investigación.
que viene siendo el análisis del discurso, la entrevista, la etnografía, el grupo focal, grupo de discusión, la investigación, asociación participativa, la observación del participante y las técnicas proyectivas que vamos a tener en este método que es el análisis de datos cuantitativos. Un ejemplito que les voy a poner aquí rápido es aquí una investigación de método cuantitativa que hice sobre una secundaria. Aquí puse que pues lo que quería de eso era medir el estrés de los alumnos de tercer grado de secundaria, que es cuando más presentan estrés porque van a pasar a presentar su examen para preparatoria, y es cuando más están estresados, cuando su último año de curso es donde ellos sufren más presión. Y yo lo que quería era saber el nivel en el que llegaban en esos tiempos. Aquí puse todos sus antecedentes de todos los datos sobre el estrés y las referencias. Un instrumento que presenté yo fue el Cisco, que que era para el estrés académico especialmente, que estaba constituido por 31 ítems, que eran de diferentes maneras. Los filtros eran en términos dicotómicos, que era de sí, no, o del 1 al 5 cuánto es, y los de escalamiento tipo Likert también, que podría ser el de nunca, rara vez, algunas veces o pocas veces. Casi siempre o siempre eran cuando se presentaban. Y aquí tengo todos los referentes. Aquí tenía mis objetivos específicos, que era detectar los alumnos con niveles más altos de estrés, conocer las causas del estrés que generan los alumnos y conocer si los alumnos sufren por cursar su último año escolar. Aquí tengo el tipo de muestreo, la medición y la justificación que tuve de la población. Esto fue un pequeñito, pues, como se puede decir, un pequeño método de investigación que yo había hecho. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.